de las unidades, y vamos a aprovechar para tocar sobre todo las unidades 5 y 6, y también un poquito de la última unidad, que es la de aplicación del derecho. Así que bueno, les agradezco a quienes han respondido. Vamos entonces a hacer esto que les digo. Vamos a comenzar con el concepto de norma jurídica. Tengo un PowerPoint acá. Lo que les voy a pedir que, me parece la cuestión del sonido, como estaba compartida la música. Vamos a ver concepto de norma jurídica. Ustedes confirman, yo estoy desde dos usuarios porque en la compu los micrófonos no siempre se configuran bien. Vamos a ver. Vamos a hablar entonces del concepto de norma jurídica. Denme un segundito que lo pueda poner en... ¿Esta lectura será? ¿O F5? Bueno, vamos a dejar ahí. Bueno, esto ya lo hemos conversado, incluso hemos compartido algunos videitos en el Instagram, si mal no recuerdo. Pero el concepto de norma jurídico, por supuesto que es fundamental, es básico. Y lo que pasa con este concepto es que de tan básico y de tan sencillo, tiene toda una discusión filosófica por detrás, porque obviamente es muy sencillo hablar de esto es una norma jurídica, esto no lo es, pero justificar esto es lo que se vuelve complejo, y sobre todo en un marco más teórico, como el que asumimos en Introducción al Derecho, donde hablar de norma jurídica nos lleva ni más ni menos que a la discusión sobre qué es el derecho, porque una norma jurídica es una forma de derecho, de utilización del término derecho en el sentido de derecho objetivo. Ustedes recuerdan esta distinción, quizás la han visto en el IECA, la distinción entre derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho como ciencia, estas formas que podemos utilizar el término. Y el concepto de norma jurídica está vinculado con la idea del derecho en sentido objetivo, es decir, con el ordenamiento jurídico, sus partes, como un sistema, y sus partes, es decir, las normas, ¿no? De normas podemos decir varias cosas, y esas cosas generalmente vamos a estar de acuerdo. El problema está en justamente esta calidad o esta característica de que la norma es jurídica, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a la discusión sobre qué es el derecho, y el derecho objetivo puntualmente. Nosotros vamos a decir que desde el punto de vista del lenguaje, las normas jurídicas, sobre todo porque son normas, son enunciados prescriptivos del lenguaje. ¿Por qué? Porque con ello lo que tratamos de hacer es de enunciar, digamos, determinadas funciones, ¿no? O hacer uso de determinadas funciones del lenguaje. En este caso, la función directriz, esto es, modificar o pretendemos modificar la conducta de otra persona, con distintas finalidades, ¿no? Puede ser con finalidades técnicas, con finalidades de autoridad. Bueno, hay distintos usos directivos del lenguaje, por fuera obviamente de lo que es hacia a la norma jurídica, y bueno, evidentemente la función directiva tiene siempre como constante esta necesidad de influir en la conducta de otras personas, ¿no? Ya sea, como les digo, algo técnico, cierre la válvula, abra la válvula, o con un sentido más institucional, como, o en un sentido de permiso también puede ser, en un sentido de ruego, digamos, tanto en las distintas actividades humanas nos encontramos con esta forma del lenguaje. Otros ya saben, son la forma del lenguaje, la función informativa, la función expresiva, la función operativa. Bueno, esto no vamos a profundizar, nos vamos a quedar con la función prescriptiva o directiva. Reiteramos, lo que vamos a discutir es por qué esta forma de directriz, esta forma de uso, esta función del lenguaje de directiva, de prescripción, de querer modificar la conducta, tiene una autoridad especial, ¿no? Tiene una naturaleza particular que hace que no sea una simple directriz, sino que sea o una norma. Aquí vamos a usar en este sentido como sinónimo, pero lo que más nos preocupa es la idea de jurídica, ¿no? Porque es parte del derecho. Es evidente, esto como les estoy diciendo acá en el PowerPoint, la naturaleza del derecho, dónde hay derecho y dónde no lo hay. Normas, es muy fácil identificar directrices, directivas en general, es muy fácil identificarlas, ¿no? Lo que pasa es que dónde está el derecho y en dónde no lo está. Desde los inicios de la humanidad, digamos, organizada socialmente, hemos visto que, bueno, hay formas de imponer
determinados mandatos, determinadas prescripciones, pero algunas se destacan porque lo que hacen es invocar, no solamente formular una norma como una directriz, sino también invocar que tiene una autoridad, y eso es el gran problema que involucra lo jurídico, ¿no? ¿Dónde está la norma jurídica y cuáles son normas de su estructura lingüística, pero que no tienen necesariamente una naturaleza jurídica? Y esto nos lleva a la discusión que vamos a ver a lo largo del programa entre el justnaturalismo y el positivismo jurídico, ¿sí? Que es, obviamente, dentro del marco de institucionalidad de cualquier Estado, siempre se nos inserta en el medio, digamos, del debate, dónde hay derecho y dónde no lo hay, dónde hay una norma que sea jurídica y dónde hay otro tipo de normas, la cuestión de la justicia y la cuestión de la moral, obviamente, ¿no? Cuestiones que no pueden estar claramente definidas como criterios de decirnos esto es y esto no es, pero que obviamente se insertan como parte de nuestra discusión. Y así el bionaturalismo que nos va a decir que, bueno, que solamente deben ser observadas y efectivamente cumplidas como normas jurídicas, normas de derecho, esas normas que un Estado, que una organización política institucional dicta como tal, en su carácter, solamente en tanto y en cuanto sean justas o sean moralmente correctas, digamos. Después está la discusión de qué es justo y qué es moralmente correcto, pero en principio está esta asociación entre lo que es derecho y lo que es moralmente correcto como algo que son dos caras, podríamos decir, de la misma moneda. Para el bionaturalismo, que tiene obviamente un desarrollo de muchos siglos, pero que obviamente en la modernidad empezó a tener, la modernidad estamos hablando siglo XVI, XVII, siglo XVIII, donde empezó a tener todo un desarrollo y todo un punto de inflexión. El derecho natural, bueno, básicamente es un conjunto de normas, ¿sí? Que no necesariamente están institucionalizadas, sino que simplemente obedecen a la naturaleza. Vienen dadas por la naturaleza. Bueno, hay dos corrientes principales. La de la naturaleza teológica, es decir, derecho natural es todo lo que Dios le ha dado al hombre y, bueno, a la humanidad en general, como reglas, ¿sí? Son mandatos, y hay toda una moralidad organizada en base a su fuente, que es Dios. Y obviamente, sobre todo en el siglo XVIII, que surge la Ilustración, ¿no? El siglo de la Ilustración y esta corriente filosófica que fue la Ilustración, donde en realidad la naturaleza, o el origen natural del derecho no está ya en Dios, sino que se pasa, digamos, a una idea de una naturaleza inscrita en la razón humana, ¿no? Entonces, las normas últimas, digamos, de la moralidad, de la justicia, no la da un Dios, sino que nos la da la razón humana. Bueno, ustedes habrán visto el contexto filosófico, histórico de todo esto, no vamos a ahondar, pero esto tiene que ver con la discusión, y evidentemente la discusión se plantea, llega a ese lugar, ¿no? En cambio, el positivismo jurídico va a decir que va a formular, digamos, a lo largo de sus distintos autores, sobre todo a partir del siglo XIX, en realidad el positivismo jurídico lo podemos ver en sus orígenes, en un autor del siglo XVII fundamental para el pensamiento político moderno y contemporáneo, que es Thomas Hobbes. Podríamos decir que es el primer gran positivista, ¿no? Es el que hablaba de un pacto, es un contractualista, habla de un pacto entre los individuos y el Estado, el Leviatán, es la obra más conocida de Hobbes. Y bueno, obviamente lo que importaba era la autoridad de este Estado, Estado incluso absolutista, todopoderoso, que venía a encontrar la paz, venía a ofrecer la paz, un derecho, una forma de reglas. Imagínense en el siglo 17, que donde escribe Hobbes, las guerras de religión, sobre todo en Inglaterra, todo un caos, y bueno, lo que necesitaron era la pacificación social, y por el lado de la moral y de la justicia, o de los conceptos sobre todo morales, no había una solución. Entonces, la idea era separar, ¿no? Esto después uno lo encuentra en los siglos posteriores y hasta nuestros días con una idea mucho más también de cuño racionalista, no naturalista, pero racionalista. La idea de que hay que separar el derecho y la moral. Que no es que estemos en contra de la moral, sino simplemente formulamos lo que es derecho de manera independiente de lo que es la moral. Es una
una formulación, podríamos decir, de método teórico, ¿no? No es que estamos en contra de la moral, pero en principio vamos a decir, dicen los positivistas, que el derecho no es lo mismo que la moral, son dos cosas diferentes. Y hay dos tesis entonces centrales, así lo van a encontrar en la bibliografía, cuando estudian esto de distintos autores, que bueno, una es la tesis de la separación, una cosa es el derecho y otra cosa es la moral, y otra cosa es, si el derecho no es necesariamente la moral, ¿cómo lo identificamos? Bueno, esta es la tesis del origen o el pedigrí de las normas jurídicas. Básicamente lo que nos dice el positivismo con esto es, no vamos a identificar el derecho por su contenido de moral o su contenido de corrección moral, o sea, de su contenido correcto moralmente, sino que lo vamos a identificar, a las normas jurídicas vamos a identificarlas según quién las dictó, cómo se originaron. Y bueno, y acá viene después, no sé si ustedes que consideran que es necesario repasar un poco el concepto de Kelsen, que Kelsen es un positivista ya del siglo XX, pero que viene como a clarificar todo esto con una teoría muy, muy interesante. La teoría pura del derecho es una de sus obras más conocidas, y él explica acá muy, muy bien cómo es esto de la cuestión de cómo una norma se identifica como jurídica por su origen. La idea del pedigrí o la idea del origen. Y vemos que Kelsen con esto lo que hace es insistir en un concepto central para cualquier sistema jurídico, que es el concepto de validez de las normas. Las normas son válidas, y por lo tanto son jurídicas, jurídicamente válidas, si han sido dictadas por otra norma, si han sido dictadas conforme con otra norma válida que autorizó ese dictado, y que por lo tanto le dio al órgano que le dictó la competencia para dictar esa norma, la autorización, la autoridad para dictarla. Entonces, no nos preocupa tanto si la norma es moralmente cercana a una formulación determinada en términos morales, sino nos importa más bien cómo se dictó el procedimiento y sobre todo quién la dictó, si quien la dictó tenía autoridad, si tenía autorización por otra norma válida. Esta cuestión es muy, muy importante, muy, muy importante. Pero lo que pasa es que dentro del positivismo, como acá les digo, hay discusiones también dentro del propio positivismo, y tenemos básicamente las teorías de John Austin, en el siglo XIX, como les decía recién, y Kelsen, y después vamos a ver Hart, que es otro autor del siglo XX, más contemporáneo, muy influyente, sobre todo a la fecha, ¿no? No sé si hasta acá me siguen, cómo lo están, porque podamos entrar en las teorías de Austin, la teoría de Kelsen y la teoría de Hart. No quiero que se nos vaya tanto el tiempo, pero quiero más o menos, me interesa, más allá de que por ahí se hace más incómodo, no porque esté, porque al contrario, sería muy enriquecedor poder tener los audios, pero a veces con los sonidos de ambiente y demás, pero me interesaría ver si están, algún intercambio, digamos, porque si no se vuelve como algo muy, muy, muy lineal y no me gusta a mí tampoco. No sé si están interesados en esto, así como lo estoy planteando, porque la idea es que les sirva al estudio de cada uno, de cada una. Evidentemente el estudio es algo muy personal también, esto nos puede servir mucho, pero cada uno tiene su mecánica y demás. Bueno, si quieren que entremos a ver las diferencias, así básicamente entre Austin, Hart Kelsen y Hart, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces. Quedó claro entonces todo lo que tiene que ver con el naturalismo, no nos vamos a meter tanto en esas discusiones, son discusiones bastante filosóficas sobre qué es la justicia, son cuestiones, bueno, obviamente muy asociadas a la filosofía moral también. Y yendo ya al positivismo, lo que nos tiene que quedar muy claro, pero muy claro, son estas dos ideas. Estas dos ideas son centrales para el positivismo. La tesis de la separación, así se llama, que no tiene que ver con derecho de familia. La separación es entre el derecho y la moral, y la tesis del origen, o la fuente, justo acá me tapo un cartelito, pero no veo, creo que dice el origen, o pedigrí, o fuente, básicamente. Que es cómo se originaron las normas, más allá del contenido. ¿Por qué? Porque, claro, la cuestión de la moralidad nos lleva necesariamente a discutir y a analizar y a ponernos a pensar el contenido de las normas, ¿no? Esa es la gran discusión. Entonces, uno podría pensar desde los dos lugares. Yo, ¿cómo podría pensar que una norma injusta es jurídica y por lo tanto la deben aplicar las autoridades del Estado, las deben crear, las deben
mantener y las deben aplicar las autoridades del Estado si es injusta. Pero bueno, evidentemente no todos estamos de acuerdo en si una norma es justa o no. Algunos van a decir que sí, otros van a decir que no. Unos van a decir que hay que crear nuevas normas y derogar las vigentes, y otros van a decir que no deberíamos cambiar las normas porque se ajustan a una corrección moral. Pero claro, tanta diferencia y de criterios al fin y al cabo nos lleva a la discusión entonces, ¿para qué tenemos normas jurídicas? Si simplemente podríamos obedecer nuestra moral interna, o si es cierto que Dios existe y nos da el derecho, que venga y nos, como hizo con Moisés, y asunto acabado. Entonces, el positivismo como que viene a plantear esa discusión, no discutan tanto discutan el contenido de las normas cuando en el recinto legislativo, cuando la van a sancionar. Y después, una vez que está sancionada, ya es derecho y ya no se discute si la tenemos que obedecer o no. Entonces, la cuestión por la autoridad, la cuestión por la obediencia de la norma, para el positivismo no tiene sentido si la planteamos en términos de justo, injusto, de moralmente correcto o inmoral, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, mejor, dice el positivismo, no nos fijemos en el contenido, porque hablar de moral sí o sí lleva a hablar del contenido de la norma, a la génesis, ahí se me fue el cartelito, de la génesis. Vamos a la tesis del origen, de la tesis de la génesis, cómo se originó, cómo se generó la norma. Esto es básicamente, entonces, eso, no se olviden de esto. Austin, tanto Austin como Kelsen, como Hart, en alguna medida, lo que van a hacer es sostener estas dos ideas a su modo, ¿no? Austin, ¿qué va a decir? Que las normas jurídicas son mandatos, son órdenes, ¿sí? Que ha dictado alguien. Este alguien es la fuente, es el origen, es el pedigrí, y es el soberano en una sociedad determinada, en una sociedad de referencia, en un territorio de referencia, podemos decir. Que la norma jurídica es la que dictó el soberano, y a la vez, ¿quién es el soberano? Bueno, es alguien que efectivamente, en la realidad social, es obedecido de manera habitual, ¿sí? Esta idea de obediencia habitual, de obediencia por, digamos, por costumbre, hace que solamente podamos identificar un solo soberano. Y soberano además es aquel que es obedecido de esta forma habitual y a la vez no obedece a más nadie, porque por eso es soberano, digamos, es el último órgano, es el último agente que dicta las normas, pero no obedece más a nadie, porque si no, eso es lo que lo define como soberano. Uno lo primero que hace es imaginarse, sobre todo Austin, bueno, él es un teórico anglosajón, un teórico inglés, uno va a imaginar que es un monarca absoluto, el soberano. Bueno, esa es la forma en que se discute, pero no él no está pensando necesariamente en un rey, en una sola persona, puede ser un parlamento, o incluso puede ser el propio electorado, ¿no? En un sistema democrático alguien podría decir, ese soberano que no obedece a nadie, que toma las últimas decisiones, es el electorado. Bueno, no va en el caso, pero en principio tener en consideración que soberano hay que tomarlo entre comillas en sentido amplio, ¿no? Entonces, soberano, para identificar la norma, vemos quién es la fuente es el soberano, y este es el soberano, es el que no obedece a nadie, pero es obedecido siempre, de forma habitual en la realidad. Pero no solamente esto, los mandatos que dicta el soberano, y acá viene una cuestión de cómo es la construcción de la norma jurídica, cómo es concebida, siempre está respaldado por una amenaza, siempre está respaldado por una amenaza. Es una manera muy similar, los ejemplos que se utilizan es comparar al soberano con un delincuente, una persona que, por ejemplo, un ladrón que quiere obtener un bien económico o algo, y amenaza a la víctima para que se o demás. Entonces, no hay norma jurídica, ¿no? Si no hay un mandato, pero tampoco hay norma jurídica si no hay una amenaza detrás de ese mandato, ¿sí? Y obviamente la norma jurídica tiene que venir por parte de un soberano, de este agente que siempre es obedecido. Entonces, la cuestión es que concluimos, y que después vamos a ver con Kelsen y con Hart que se completa un poquito, es que para Austin, también para Kelsen en realidad, siempre hay un mismo tipo de normas, que son estas normas que ordenan, las normas que dan órdenes. Siempre vamos a tener normas jurídicas que están conformadas, están redactadas por mandatos imperativos respaldados por amenazas, es decir, una obligación, un deber de hacer, haz esto, pero haz esto, si no, con una amenaza, digamos, si no,
te viene algo malo, digamos, ¿no? Es la amenaza, es la sanción, es la amenaza de privación de un bien jurídico, de un bien socialmente valioso, ¿no? Por ejemplo, la propiedad, la libertad, no robes, porque si robas, vas a ir a la cárcel y vas a estar privado de tu libertad. Bueno, y así con las distintas formas de sanción, ¿no? Entonces, siempre para Austin está en este tipo de normas. Siempre una norma tiene que estar respaldada por una sanción, y este es el único tipo de normas que van a existir. En Kelsen aparece algo similar. En Kelsen las normas son órdenes también respaldadas por amenazas, va a decir Kelsen, pero no es tan importante el soberano. El soberano es muy importante, mejor dicho, no es tan importante la voluntad del soberano, porque lo que nosotros en Kelsen es más importante la cuestión de la validez, y acá es donde entramos a la cuestión del origen, analizado de una forma un poquito más específica, ¿no? A ver, denme un segundo, que se me tapa acá. Bueno, acá como les pongo, la validez es lo que realmente le da la fuerza obligatoria a la norma. La norma es obligatoria justamente porque es válida, y es válida, vamos a ver por qué. Porque la norma tiene validez porque hay una autorización, como le dije recién, de otras normas para que esa norma exista. Acá estamos cumpliendo con la tesis del origen, y Kelsen se preocupa por esto, ¿no? Todas las normas válidas son válidas justamente porque han sido dictadas por otra, conforme al procedimiento y por el órgano que autorizó a otra norma válida. Eso es lo que más nos importa, y por eso, obviamente, seguimos en esta idea de que no vamos a fijarnos tanto en el contenido, sino más bien en la validez formal, podríamos decir, y, y bueno, esto es justamente lo que le va a importar a Kelsen. Y también vamos a seguir respetando esta idea de las reglas y de las normas jurídicas como, hasta el momento, cuando hablo de reglas, normas, imperativos, mandatos y demás, estoy hablando básicamente como sinónimo, estoy utilizando este término, ¿no? Entonces, tanto Kelsen como Austin lo que van a hacer es utilizar esta idea, siempre la idea de que al mandato, a la orden estrictamente de la norma, hay que acompañarlo de una amenaza, es decir, si matas, esta consecuencia. A ver, mejor dicho, en Austin es una amenaza, pero en Kelsen, si bien las normas siempre tienen esta consecuencia, son más bien eso, una sanción, una consecuencia. Porque si yo digo amenaza en Austin, evidentemente yo la amenaza siempre se la estoy dirigiendo a aquel de quien yo quiero obtener una conducta. Pero en Kelsen no es así. En Kelsen va a decir que las normas jurídicas, en definitiva, sobre todo estas, las que están respaldadas por una consecuencia jurídica, por una sanción, no están tanto dirigidas al que tiene que observar la conducta, al sujeto obligado, sino más bien a los funcionarios. Para Kelsen lo que es realmente importante es que se ponga, básicamente, para decirlo así, que se ponga en funcionamiento el aparato, digamos, institucional, el aparato represivo del Estado. Entonces, para Kelsen, las normas en general son, de un término que van a escuchar, que van a leer, son técnicas de motivación indirecta. ¿Por qué? Porque en realidad las normas están formuladas de manera tal de que los destinatarios directos de la norma sean los funcionarios que la van a aplicar, no la población, no los que tenemos que obedecer la norma. De manera indirecta vamos a obtener una norma para los ciudadanos, para saber qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer los ciudadanos. Pero bueno, como técnica de motivación directa, es decir, como técnica de motivación indirecta, y por lo tanto, como técnica que directamente se dirige a los funcionarios, la estructura de la norma es como generalmente, no sé si han tenido oportunidad, no, todavía no han tenido oportunidad, de ver las normas del Código Penal. Las normas del Código Penal, sobre todo la segunda parte, que quizá la vean ya el año que viene, en Penal 2, van a ver que tiene una estructura muy parecida a lo que está pensando Kelsen, es el que matare a otro será reprimido con pena de 8 a 25 años. Esa norma es una norma más kelseniana, podríamos decir, como está redactada, porque justamente está dirigida a los funcionarios. ¿Y qué? Pero no vamos a encontrar en el Código Penal una norma que nos diga prohibido matar a otro. Eso lo inferimos los ciudadanos de manera indirecta, y eso es realmente lo que digamos,
caracteriza también, según Kelsen, en la norma, que es que el principal destinatario de la norma es la autoridad judicial, en este caso, podríamos decir, o estatal en general, y la norma hacia el ciudadano, la norma es una regla más bien secundaria, acá lo aclaro. Bueno, vamos a ver, no, perdón, esto es de Hart. Tanto entonces dijimos, tanto Austin como Kelsen consideraban la existencia de un tipo de normas, o fundamentalmente las normas principales del ordenamiento jurídico son estas, las que respaldan amenazas, pero Hart viene como a complementar y a decir, no puede haber solamente reglas primarias, estas reglas que establecen una sanción, una amenaza para su incumplimiento. También tenemos que hablar de reglas secundarias. Las reglas primarias, efectivamente, son las órdenes respaldadas por amenaza o por una sanción. Pero tenemos que hablar de las reglas secundarias, que básicamente, no nos vamos a detener mucho en esto, pero son de tres tipos. La más importante, y podríamos decir la más importante de todas, ya voy a volver a una cosita de Kelsen, pero la más importante de todas las reglas es la regla de reconocimiento, que es una regla secundaria, pero es la más importante de todas. Es la que nos dice dónde está el criterio para identificar la fuente del derecho, ¿sí? Por ejemplo, uso mucho Hart esta expresión en su libro El concepto de derecho, es derecho todo lo que la reina sanciona en parlamento, es otro inglés, entonces piensa en estos términos institucionales para el ejemplo solamente. Entonces, todo lo que el parlamento inglés sanciona es derecho, son normas jurídicas. Obviamente, es un autor que piensa en la fuente. Las reglas de cambio son las que autorizan a los funcionarios a cambiarlas. Por ejemplo, el Congreso en argentino, hay una regla en la Constitución que le dice cómo sancionan las leyes, con las dos cámaras, etcétera, etcétera. Cámara de origen, cámara de revisión, cuál es el quórum. Bueno, todo esto forma parte de las reglas de cambio. Y también tenemos las reglas de adjudicación, que son las que dan competencias a los jueces. Por ejemplo, la reforma judicial que se está discutiendo ahora es una forma de reglas de adjudicación, porque van a crear juzgados y van a dar competencia a esos juzgados. Todas estas reglas secundarias no son órdenes respaldadas por amenazas. No nos importan, sobre todo las últimas dos, y las tres, podríamos decir, a los ciudadanos en lo inmediato, en el día a día. A nosotros no nos importa si tenemos que cumplir tal requisito, si tenemos que cruzar el semáforo en rojo, perdón, que si tenemos que cruzar el semáforo en rojo, qué es lo que nos va a pasar, o si cosas de este tipo de lo cotidiano, obviamente, qué delitos no podemos cometer, que es reconocido como delito en Argentina, que es una falta en la ciudad de Córdoba o en la provincia de Córdoba y en qué otra localidad. Estas cosas son reglas primarias y son las que obviamente llegan a los ciudadanos que observan las normas. Pero estas otras reglas secundarias son muy importantes también, porque si no, no existiría derecho, dice Hart, y obviamente tenemos que tener en consideración. Me faltó aclarar algo sobre la regla de Kelsen. Lo que Kelsen habla en términos del origen de las normas, el concepto de validez, es un concepto que no sé si lo señalo acá en el PowerPoint, porque no lo estoy leyendo tal cual, pero es la idea de una cadena de validez. Y esta es la famosa, ustedes van a ver en constitucional, en derecho constitucional y en general seguramente lo han visto, la idea de la pirámide de Kelsen, porque las normas, con esta idea de Kelsen, de la cadena de validez, es decir, una norma se dictó por autorización de otra norma, pero esta norma a su vez antes fue dictada por la autorización de otra norma, entonces así tenemos una cadena de validez. Y a la vez tenemos una cadena de jerarquía normativa, ¿no? Al haber esta cadena de jerarquía normativa, es decir, que si no existiera la otra norma, esta no podría existir, no es una mera cuestión temporal, sino una cuestión jerárquica, nos hace pensar que llegamos a una última norma, sí o sí tenemos que llegar a una última norma que evidentemente nadie autorizó a dictar. Es la famosa norma básica, que es parecida, o sea, cumple el mismo rol que la regla secundaria, la regla de reconocimiento secundaria de Hart. Esta norma básica en Kelsen es esa norma que no fue dictada por nadie, pero que sin embargo es la base de todo el sistema. Algunos dicen que es la Constitución, otros dicen que es una norma que está antes de la Constitución. Bueno, esto son discusiones más teóricas, pero lo que podemos decir es que justamente es una norma en general hipotética, una norma que sí o sí tenemos que presuponer, dice Kelsen, porque si no la presuponemos no tenemos sistema jurídico. Como sería la principal norma, la que le da fundamento a toda su teoría, y en el caso de Hart quería trazar ese paralelismo en el caso de Hart.
es la famosa regla de reconocimiento. Son las dos reglas, digamos, maestras de las dos principales teorías positivistas contemporáneas, de positivismo jurídico contemporáneo, que nos dicen a dónde hay derechos. Acá, bueno, ¿por qué hay derechos? Y porque hay una norma básica, va a decir Kelsen, en la parte más alta de la pirámide normativa va a haber una norma básica, y Hart nos va a decir, no, es una norma que se observa socialmente, que todos sabemos que nos dice que lo que diga el Parlamento, por ejemplo en el caso de Inglaterra, es lo que es derecho, y eso no se discute, por decirlo así. Bueno, esto obviamente pues son teorías, son esquemas teóricos, después vienen otras discusiones, si la norma, cada vez estamos discutiendo más la cuestión de la justicia, de las normas justas e injustas, porque el constitucionalismo también nos obliga a eso, porque hay muchas cláusulas que bueno, influyen en esto, pero me parece interesante, más allá de lo técnico, que obviamente está presente y que lamentablemente lo tengo que decir medio rápido, pero me gusta por ahí tener estos intercambios para que podamos identificar a dónde está realmente tanta discusión, ¿no? Porque no es vana, y uno a veces en el libro se pierden muchos detalles, mucho tecnicismo, y por ahí se pasa un poquito por alto esto. Vamos a ver la otra. Vamos a entrar ahora a lo que les dije de la unidad 5 y 6. No sé si hay algo alguna pregunta o algo que podamos ir avanzando. Bueno, gracias a quienes han estado respondiendo. Espero que te quedó claro la diferencia. Obviamente la he hecho a grosso modo. Aquí han ido quién es alguien. Espero que haya quedado claro esto, ¿no? Vamos a ver. Bueno, teníamos los modelos de ciencia del derecho en la unidad 5. Vamos a repasarlo un poco. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Yo no tengo problema en frenar. Bueno, lo que nos planteamos en la unidad 5 sobre los modelos de ciencia del derecho, tengo aquí el programa. Bueno, vamos a ver que esto se asocia un poco con las teorías más de cada autor, ¿sí? Pero, ¿qué es? Tenemos que ver que la ciencia del derecho, como dijimos al inicio, es una forma de hablar del derecho, pero como ciencia. Y como ciencia, el derecho contiene una serie de proposiciones, de ideas formuladas claramente, que en realidad lo que nos tratan de decir es, de describir, como toda ciencia, cuál es el derecho vigente, ¿no? Cuál es esta gran discusión sobre cuál es realmente ese derecho. Hay teorías para el decirnos cómo identificarlo, ya hemos visto algunas de estas teorías, en el caso del positivismo, por ejemplo, pero ahora vamos a ver en qué debe consistir metodológicamente, o sea, qué nos dicen los autores sobre cómo hacer esta identificación en cada caso. Para Kelsen, obviamente, las proposiciones jurídicas que describen qué es el derecho, cuáles son las normas del derecho, deben ser un calco de las normas jurídicas como tales. ¿Bien? Esto es más bien evidente si uno tiene en cuenta no solamente que Kelsen es un positivista, sino que él le da mucha importancia a la cuestión de la cadena de validez. Él se concentra mucho en eso, y en el concepto de validez, ¿no? Esta idea del origen, de la fuente de la norma, como una cuestión del pedigrí, del origen formal de la norma, de la validez formal de cuando se dictó, podríamos decir. En cambio, Ross no piensa en términos tan formales esta cuestión. Alf Ross, ¿no? Que es un realista jurídico, así se llama la escuela en la que se enrola Alf Ross. Y ya vamos a ver bien por qué él piensa, o se le da este nombre de realismo, porque esta forma de pensar el derecho no está tan enfocada en la validez formal, es decir, si es válida en sí misma la norma, formalmente la norma, si fue dictada por todos los procedimientos y demás, sino más bien hay que ocuparse no tanto de ese origen allí, sino de qué es realmente lo que hacen los jueces cuando aplican el derecho. Porque también ellos como que le terminan dando entidad a las normas que formalmente se sancionaron, se dictaron, y pueden haber dejado otras normas en el camino, que pueden haber sido válidas formalmente,
pero que los jueces no van a aplicar, que los jueces no van a aplicar. Entonces, ¿hay realmente un derecho vigente, diría un realista como Ross, si los jueces no aplican esas normas y aplican otras? Entonces, ¿qué debe hacer la ciencia jurídica? Va a decir Ross, bueno, no es tanto fijarse en la norma jurídica como tal, sino más bien en predecir, ¿no? De acuerdo a lo que ya los jueces ya han dicho en las sentencias o en las decisiones previas, predecir cómo van a empezar a decidir de ahora en más. Porque el derecho obviamente lo vamos a aplicar hacia adelante, entonces, ¿cómo sabemos cuál es ese derecho vigente hoy, el que se podría aplicar mañana? Porque si mañana, si no pasa nada, digamos, ese derecho, esa norma va a seguir estando. Y bueno, va a decirlos, lo mejor es tratar de predecir las decisiones que los jueces van a tomar mañana pasado en función de las que ya vienen tomando, ¿no? Y al Churrón y Bulín, en cambio, bueno, tienen una idea un poco más sistemática, la idea del sistema normativo, ¿no? Toda una idea basada mucho en la lógica. Para ellos, la ciencia jurídica se consiste en una tarea empírica, ¿sí? Porque hay que ver realmente cuáles son las proposiciones, los enunciados que están en la base del sistema y que realmente forman parte del sistema puntualmente. Y la otra función es la lógica, que es no solamente ver cuáles son las normas que forman parte del sistema, sino también ver cómo entre ellas se relacionan, ¿no? Cómo están conectadas estas normas, porque las normas tienen estas características, son partes, ¿no? Individuales que se pueden incluso modificar de manera individual. Yo puedo sancionar una ley hoy, derogar otra, y esto puede darse de esta manera, pero en definitiva se aplican como un sistema, ¿sí? Entonces, esta tarea de entender las normas desde un punto de vista sistémico, o sistematizado, se ayuda mucho con reglas de lógica que, bueno, vamos a ver quizá algo un poco, a grosso modo, ahora veamos algunos problemas que se presentan en términos lógicos en un sistema normativo. Bueno, y una corriente muy, muy extendida, obviamente, en la ciencia jurídica es la dogmática jurídica, ¿no? Que tiene un método, ¿sí? Entender la norma quizás de una manera bastante similar. Bueno, podríamos decir que es una integración, sobre todo de la teoría de Kelsen y la del Churrón y Bulín, a nivel más metodológico, pero con toda una ideología, o podríamos decir más bien una justificación. Nino llama ideológicos a los presupuestos, a estas nociones previas, digamos, para poder avanzar en la construcción científica o reconstrucción científica del derecho. Y él los llama ideológicos, diríamos que son fundamentos de por qué es mejor pensar así el derecho, por qué nos sirve pensar el derecho de esta manera. Evidentemente son teorías, es una forma, una corriente de ciencia jurídica que adhiere al derecho positivo, se concentra muchísimo en la cuestión de la norma basada justamente en la idea de la separación, la tesis de la separación y la tesis del origen de las normas, ¿no? Pero además tiene otros presupuestos, y es que tiene una idea idealizada, tiene una concepción idealizada del legislador, de la fuente, digamos, institucional de las normas. Es lo que llamamos legislador racional. Básicamente, esto lo aclara también Nino en el libro, no es que la dogmática cree internamente en esto, o sea, no es que está convencida, o los que hacen dogmática jurídica estén convencidos en lo personal o en lo individual con esta idea, pero consideran que es un presupuesto metodológico necesario, previo, para poder avanzar en una reconstrucción, en una sistematización del derecho. ¿Qué quiere decir básicamente este modelo ideal de legislador racional? Bueno, que en principio vamos a suponer que el legislador es un único individuo, no vamos a ponernos a pensar en la norma, digamos, si vamos a pensar en una norma positiva a partir de su sanción, vamos a decir que la sancionó el Congreso, no vamos a decir que la sancionaron dos cámaras que a la vez estén integradas por una multiplicidad, una cantidad de funcionarios, de representantes, porque eso no nos va a servir metodológicamente. Entonces, el legislador es uno solo. En principio este es un presupuesto. Es imperecedero, es consciente, omnisciente, bueno, todos estos calificativos que nos hacen pensar justamente en un legislador ideal,
es operativo, justo, coherente, omnicomprensivo, preciso. En definitiva, todos estos presupuestos, todas estas ideas, digamos, presunciones, ¿no? Que en realidad son ficciones, pero conscientes. Lo que nos están diciendo, en definitiva, es la dogmática va a buscar, ¿no? Encontrar una única respuesta, es decir, que de tal manera que, de pensar que la norma la dicta una sola persona, va a buscar dictar una norma que sea, que sea independiente del tiempo en que fue dictada, en la medida en que esté formalmente vigente. Va a pensar, obviamente no va a discutir si el legislador era consciente o no de lo que dictó, obviamente, lo va a tener que suponer. Va a tener que pensar que el legislador tuvo en cuenta todas las posibilidades, todos los detalles de un caso, aunque no estuviera claramente establecido en el texto, no hubiera un detalle realmente reflejado en el texto. Bueno, ni hablar que no va a discutir sobre la justicia, lo va a presuponer, y bueno, y el resto de las cuestiones que obviamente se enumeran ahí en el libro de Nino bastante bien sobre qué se presupone como un legislador racional. Lo que hace luego la dogmática, una vez que identifica las normas individualmente y en búsqueda de todas estas características del derecho, lo que va a hacer es formular principios más generales, ¿no? De las normas específicas va a obtener o va a inferir, ¿sí? Principios más generales, que sirvan a la vez para ayudar a la solución de los casos una vez que se presente otro caso nuevo y podamos decir, bueno, pero esto parece que el legislador no lo tuvo en cuenta, porque acá no hay una solución muy evidente de este caso. Si yo me pongo a buscar en el Código Civil y Comercial, me pongo a buscar en esta ley, en esta norma, en este reglamento, no encuentro nada que me lo resuelva. Pero el dogmático va a decir, no, nosotros tenemos un presupuesto que es el del legislador omnisciente, y sabemos que hay principios generales que esta misma dogmática ha elaborado para esto. Entonces, en ese sentido, es coherente el método de la dogmática. Y por lo tanto, también, a la par de los principios generales, también la dogmática elabora teorías, ¿no? Que se presentan como descriptivas, es decir, tratan de fundamentar o de explicar algo que esté regulado de una determinada manera, le encuentran un fundamento a eso, pero lo cierto es que luego, cuando nos aparece un caso diferente y tenemos que aplicar esa teoría, nos termina sirviendo como una norma más, ¿no? Nos termina sirviendo como esa respuesta que el legislador no había escrito, digamos. Más allá de que el legislador era un legislador racional, que sabía todo, que conocía todo, que todo pudo tener previsto, no lo había escrito. Y bueno, la dogmática, el científico dogmático lo que hace es elaborar estas teorías para que de en adelante esas teorías sirvan como esa norma que el legislador nunca llegó a escribir, podríamos decir, ¿no? Bueno, este es el temario, esta es una visión bastante abreviada, espero que le sirva en este sentido. Yo acá les había señalado, bueno, el que es el capítulo 6 de Nino, ¿dónde está esto? ¿Sí? Quiero ver si hay algún mensaje o no, alguna intervención de ustedes. Bueno, respecto a si se suben las clases a YouTube, eso creo que lo manejan los chicos y las chicas de la HUB, pero que organizan la parte académica, yo creo que no habría problema. Bueno, vamos a la unidad 6. Esta como la más, es bastante densa, vamos a tratar de avanzar. Yo lo que como quiero decir, obviamente, no nos engañemos y pensemos que en una clase vamos a poder resolver un montón de cuestiones, salvo que haya dudas puntuales, pero como clase así lineal, que tampoco quisiera que lo fuera, pero en la medida en que tampoco hay dudas puntuales, yo lo que les quiero decir es que me interesa más que recabar en detalles y en aspectos técnicos, que incluso hasta en algún sentido puede ser que sea necesario volver al libro y verlo bien en la página, ver qué dijo el autor, porque muchas veces hay dificultades en la interpretación del texto, ¿no? Del autor, de la bibliografía. A mí lo que me interesa es justamente que ustedes tengan una dimensión más general, pero también más fundamentada de todo, porque las cosas están conectadas a pesar de que a veces durante el curso o a veces nosotros en casa cuando estudiamos no podemos hacer esa conexión tan simplemente, solos. Vamos a ver. Lo primero lo que vamos a encontrar en torno a la interpretación del derecho es justamente esta cuestión del lenguaje
como una herramienta, como el transporte de las normas, podríamos decir, donde van o el envase de las normas, ¿sí? Pero a la vez como límite a eso, ¿no? Porque, bueno, ese envase nos limita o distintas formas de concebir las normas y nos condiciona el significado o el alcance que tienen las normas. ¿Por qué? Bueno, en principio es cierto que cualquier norma es expresable a través de oraciones lingüísticas, por eso es lo que les digo, que son el envase. No absolutamente siempre, pero casi siempre el derecho y la expresión de sus normas se sirven del lenguaje. En general es como que esta relación es una relación simbiótica, ¿no? Entre el derecho y el lenguaje y el lenguaje y el derecho. Y es fundamental tener en cuenta que en los estados modernos el lenguaje, en las normas, y por una cuestión también ideológica, se presenta como un lenguaje escrito, no meramente verbal o oral. Esto, bueno, tiene un fundamento ideológico, sobre todo fundamentos liberales, podríamos decir, proteger a los individuos frente a la discrecionalidad o a la arbitrariedad, más bien, del Estado, el antojo, bueno, hace unos siglos atrás del rey, pero hoy todavía podemos decir que funcionarios y el Estado en general no tomen decisiones antojadizas, sino que se basen en una línea coherente de normas que están establecidas en un lenguaje. Y entonces, de esta familiaridad, que no siempre está en lineal, pero que existe entre el lenguaje y el derecho, vamos a decir que podemos distinguir, por ejemplo, en Guastini, que es parte de la bibliografía, entre el texto, ¿no?, de la norma y el significado, ¿no?, que es la norma en sí misma. Una cosa es el texto normativo, y es lo que nosotros tenemos en el papel, ¿no?, en la página del Código Civil y Comercial, donde leemos 1, 2, 3, 4 artículos. Ese es el texto normativo, es el material, ¿sí?, lingüístico que tenemos que interpretar, y el significado, lo que obtengamos de ese texto, va a ser la norma en sí misma, ¿no? Es que distinguir estas dos cosas. Distinguimos, bueno, acá está la distinción entre signos y símbolos, ¿sí? Esto creo que es bastante sencillo. A diferencia de los símbolos, ¿sí?, son una especie del género signos. Básicamente hay una conexión entre el significante y el significado, bueno, y lo más importante que tener en cuenta es que los símbolos tienen un sentido convencional, es que hemos decidido, ¿sí?, que a una determinada señal, a un determinado símbolo le demos un significado determinado, a diferencia de los signos naturales, por ejemplo. Creo que suele ponerse el ejemplo del humo como signo de que hay un incendio, de que, bueno, hay fuego y demás. El símbolo, en cambio, no tiene una construcción, no es fruto de una construcción o de una realidad natural, sino que una construcción convencional, social. Decidimos que este símbolo, en tanto, sobre todo hablamos de lenguaje, tenga este significado. Y por lo tanto, esto nos obliga a pensar como una idea básica, que no podemos hablar, y esto parece que una aclaración medio inocente, ¿no?, una aclaración innecesaria, pero mucha gente en el derecho, incluso mucha gente que opera en el derecho a veces incurre en este problema, y es creer que hay un único significado para todo, o que los significados de las cosas son esas cosas y nada más, ¿no? Y no es así. Entonces, en todo caso, lo que tenemos que entender es que no hay una esencia de las cosas, y por lo tanto, al menos no hay una esencia de las cosas que se pueda necesariamente trasladar a las palabras del lenguaje, sino más bien hay acuerdos. Nos hemos puesto de acuerdo, y ustedes verán, no sé, hay distintas problemáticas que uno puede ver, pero muchísimas, ¿no? Es decir, no podemos pensar solo en términos de esencialismo, es decir, que hay un único significado para este término, esta expresión del lenguaje, y menos aún del lenguaje jurídico. No sé, se me ocurren muchos ejemplos, pero por ejemplo, vida humana. ¿Qué es la vida humana? ¿Qué es la humanidad? ¿Hay una única esencia? ¿Solamente podemos hablar de una forma de vida humana? Bueno, cuestiones que uno va viendo que van cambiando incluso con el tiempo, y que evidentemente las convenciones van teniendo su lugar allí, ¿no? Bueno, tenemos la cuestión de la distinción de significado, como estamos en esta distinción entre la norma, o el texto de la norma y la norma.
tenemos que ver cómo obtenemos ese significado de esa norma. En el lenguaje en general hablamos de denotación y de designación, ¿no?, de un significado. Cuando hablamos de la denotación de significado, hablamos de la clase de cosas o hechos nombrados por la palabra, es decir, no nos ponemos a pensar en cada uno de los ejemplos, sino que mencionamos una expresión, un término que engloba, sabemos que va a englobar una serie de elementos o de individualidades, podríamos decir, y en cambio hablamos de designación cuando nos referimos a esas individuales, ¿sí?, o bien al conjunto de propiedades que deben reunir esas cosas para identificar qué individualidades están insertas en la palabra, ¿no?, o en el significado de una palabra, como dijimos, que sea la denotación, ¿no? Entonces, en la designación podemos o enumerar las cosas que allí entran en la palabra, o bien podemos señalar las distintas características, las distintas propiedades que podemos dar para reconocer a esas cosas que conforman el grupo denotado, por ejemplo, ¿no? Y hay una relación evidente entre denotación y designación. Bueno, en los problemas interpretativos, obviamente, estamos dentro de lo que hace la cuestión del lenguaje, vamos a encontrar puntualmente ambigüedades, imprecisiones, carga emotiva, fuerza de las oraciones, dificultades en la producción y promulgación de normas. Siempre, todos estos problemas, que no voy a tener tiempo ahora de analizarlos todos, pero tengan en cuenta esto, todos estos problemas, ¿sí?, con cada una de sus caracterizaciones, son problemas en el lenguaje normativo, en el lenguaje que se utiliza para trasladar, para transportar las normas, y justamente lo que el intervalo, digamos, o el momento en el que se produce el problema es justamente entre el texto y la norma. Tengamos en cuenta esto. El problema de ambigüedad, por ejemplo, es cuando un texto nos puede dar dos significados diferentes, o sea, una palabra del lenguaje nos puede dar dos significados diferentes, y por lo tanto nos puede dar dos normas diferentes, porque si yo puedo entender por vida humana dos cuestiones distintas, evidentemente puedo tener más de una, o al menos una interpretación o un caso más que me ingrese al universo de esa norma. Bueno, y entonces lo que acá importa es que evidentemente el paso o el problema que yo tengo en la interpretación lingüística me afecta el significado de la norma en sí mismo, ¿sí? De tal manera de que si interpreto el término lingüístico de una manera o de otra, tengo dos normas diferentes, como les digo. En cambio, cuando hablamos de problemas lógicos, ya el problema lingüístico ya no está presente, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo, ya sabemos qué significado le debemos dar, al menos de una manera pacífica, a los términos, y que por lo tanto van a entrar en el universo de hechos, digamos, de esa norma, algunos casos o algunas situaciones, podríamos decir, y otras no van a entrar. Pero aún así, cuando tengamos esta certeza en términos de lenguaje, van a aparecer distintos problemas que vamos a resolver de manera, desde el punto de vista lógico, ¿no? Con distintos recursos que nos da la lógica, por eso los llamamos problemas lógicos. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahora acá ya no hablamos más de texto normativo, acá ya hablamos directamente de normas, porque ya el significado nos ha arrojado que, por ejemplo, tenemos contradicciones, ¿sí?, cuando tenemos dos normas, ¿no?, que regulan la misma situación, exactamente la misma situación, todas las situaciones posibles, regulan lo mismo, pero ofrecen dos soluciones o dos consecuencias jurídicas opuestas, contrarias, mejor dicho. Es decir, que no se pueden compatibilizar, que si justamente aplico las dos soluciones, estoy en una contradicción, porque estoy haciendo lo contrario de lo que, con una norma, lo contrario de lo que me dice la otra, que me regulan lo mismo. Cuando tengo redundancias es cuando tengo dos normas que regulan lo mismo y a la vez dan soluciones idénticas, pero obviamente en dos normas diferentes. Puedo tener lagunas del sistema, que son los casos en los cuales yo no encuentro esa norma que me presente o que
que justamente en la que yo pueda encuadrar la situación que yo tengo. Entonces, lo que termino teniendo es una falta de solución jurídica, ¿sí? Tengo una laguna, es no solamente una norma que no tengo que aplicar, sino que también no tengo una solución jurídica, no tengo una consecuencia. Y también podemos tener el supuesto de inoperancia de ciertas normas, que son normas que si bien no son redundantes, ¿sí? Resulta que no son aplicables a un caso determinado. Todos estos tipos de, bueno, acá tenemos para analizar los distintos supuestos, tenemos por ejemplo las contradicciones, los tipos de contradicciones, y las soluciones lógicas para las contradicciones. Yo ahora ya voy a avanzar, si ustedes quieren, o pueden profundizar en esto. Las lagunas del sistema, que hay dos tipos, las normativas y las axiológicas. Y ya me voy a detener sobre todo en esto último, que para que ustedes comprendan en general cómo identifico si tengo una contradicción, si tengo una laguna y demás. Hay algo central que tengo que identificar o conocer en términos de lógica, de sistemas normativos, que básicamente es un tema que está en el libro de Nino, pero que ha sido muy desarrollado por el Churrón y Bulín, que es la idea de propiedades relevantes. Bueno, en general todo lo que hace los aspectos de interpretación y aplicación lógica en las normas, ¿no? Las lagunas normativas, las lagunas axiológicas también. Hay toda una discusión. Lo que hace es que el tiempo vuela. Y bueno, básicamente teníamos acá las lagunas. Bueno, yo profundizaría ahora, y después entraríamos. La última discusión que tiene que ver con los casos difíciles, la última discusión, es básicamente una parte de interés importante de la unidad siguiente, que es lo que yo les decía, que se toca bastante, que es la de la aplicación del derecho. Cuando vamos a entrar en la última teoría, nos quedaría entrar en la teoría de Working, y si ustedes quieren y lo ven necesario, parece que se nos va un poco el tiempo, después ya les consulta ahí a Laura y cuánto tiempo nos quedaría, pero en principio yo creo que podríamos profundizar en los problemas lógicos, podríamos, o bien dejarlos entrar a la teoría de Working, que va a estar bastante asociada, es muy importante, porque la teoría de Working les va a ayudar mucho en la comprensión de los temas, tanto de la 6 como de la 7, porque viene a ser un complemento, digamos, en la discusión entre naturalismo y positivismo, viene sobre todo a discutir mucho la teoría de Hart, ¿sí? Y yo creo que les va a servir mucho. A ver, tenemos dos opciones, o seguimos con la profundizando, que sin embargo me gustaría hablar de las propiedades relevantes, o bien pasamos a la teoría de Working. A ver qué me están escribiendo. Bueno, seguimos, bueno, no sé qué tiempo nos queda, a ver qué tiempo nos quedan. Laura, ¿estás ahí, por favor? O para saber con qué tiempo contamos. Sí, César, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tiempo dispondríamos más o menos ahora? Como a vos te parezca, como a vos te parezca, todo el tiempo, digamos, tenemos de sobra, así que, pero como vos quieras, no sé los demás chicos qué opinan, si vienen bien. Bueno. Vamos a ver entonces, vamos a empezar antes de retomar un poquito, voy a tratar de no demorarme tanto con los problemas, los problemas lógicos, perdón, de interpretación, pero sí quiero que tomen este concepto, esta idea, ¿sí? De la idea de propiedades relevantes, ¿sí? Básicamente, ustedes vieron el modelo de ciencia jurídica del Churrón y Bulligen, porque este concepto viene del Churrón y Bulligen, está en la importancia de identificar las normas, ¿sí? Esto que ya hacemos, sobre todo a través de sortear los problemas lingüísticos, los problemas del lenguaje. Identificamos las normas, pero no alcanza con eso, sino que tenemos que ir a la sistematización, a la parte lógica. Y la sistematización nos remite a la idea de que lo que tenemos es un sistema normativo,
¿sí? Un sistema de normas que se relacionan. Pero también tenemos, ¿sí? Como tenemos normas individuales que regulan y que captan, podríamos decir, casos, ¿sí? Distintos tipos, una misma norma me puede hablar de más de un caso, ¿sí? Obviamente. No hace falta que yo tenga, nunca voy a tener dos casos idénticos, ¿sí? Nunca voy a tener dos casos idénticos en la realidad, pero lo importante es entonces ver que no solamente voy a tener normas que me hablen de por eso hablamos de un universo de casos, cada norma me habla de un universo de casos, y a la vez el sistema normativo, o sea, las normas insertas como, o relacionadas entre sí, obviamente nos hablan de conjuntos de universos de casos que están integrados en todo el sistema jurídico, el sistema normativo. Ahora, ¿cómo yo identifico cuál es ese universo de casos? ¿Cómo es que de una norma, de lo que la norma me dice, yo obtengo el universo de casos? ¿Sí? Si la norma la puedo aplicar a mi caso o no. Porque, o dicho de otro modo, mi caso, el caso que yo tengo que resolver como abogado, como juez, está inserto en ese universo que da la norma. Porque la norma, obviamente, tiene un universo de casos acotado. Y bueno, lo que entra a jugar aquí es la idea de propiedad relevante, ¿sí? Como dice acá la definición, una propiedad relevante para un sistema normativo. Un sistema normativo ya, dos normas ya es una forma de sistema normativo. No hace falta que hablemos del derecho argentino para, para hablar de un sistema. Por supuesto que lo es. Pero dos normas que se tienen que sistematizar, que se tienen que integrar o que se las tiene que hacer interactuar entre sí y que involucran más de un universo de casos, ya es un sistema. Entonces, una propiedad es relevante para un sistema normativo si este sistema imputa a los casos configurados por esa propiedad una solución diferente de la que correspondería a los casos en que no se dé esa propiedad. Es decir, la propiedad relevante es esa propiedad que realmente, como la palabra lo dice, es relevante, porque de no existir esa propiedad, la solución para el caso, la solución para el caso no sería la misma, o no me captaría la misma situación si esa propiedad no estuviera presente en la norma, ¿sí? Por ejemplo, será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año al que causare a otro un daño en el cuerpo o la salud que no sea permanente ni ponga en riesgo su vida. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el Código Penal, este tipo, yo no recuerdo si lo transcribí literalmente, pero supónganse que es bastante similar. Tenemos dos tipos de lesiones, ¿no? Tenemos en realidad tres tipos de lesiones. Tenemos las lesiones leves y las lesiones graves. Nos vamos a quedar con esos dos tipos de lesiones, son delitos, tipos penales, pero evidentemente tengo dos universos de casos diferentes, ¿no? O sea, tengo todos esos casos en los que, evidentemente, por un lado, tengo todo un sistema en el cual, o un universo más genérico de casos, en los que se ha causado un daño a otro en el cuerpo de la salud, si una persona le ha causado un daño a otro en el cuerpo de la salud, pero a la vez tengo dos, que tengo que diferenciar, los casos en que se ha puesto en peligro, o en riesgo la vida, y los casos en que no se ha puesto en peligro eh, en riesgo la vida o el daño, perdón, no ha sido permanente. Entonces, aquí para completar, o para comparar mejor, ustedes van a ver que tenemos dos normas del Código Penal. La segunda norma nos va a decir que será reprimido ya con una pena mayor, o sea, la primera era una pena de 1 mes a 1 año, esa es la sanción, no nos habla del caso, no nos habla del supuesto de hecho, digamos. Y la segunda norma es de 1 a 6 años, ¿sí? Al que causare a otros de las lesiones graves, un daño en el cuerpo o la salud que sea permanente o ponga en riesgo su vida. Entonces, aquí, la idea de que no sea permanente ni ponga en riesgo su vida es una propiedad relevante de esa norma. Como en la segunda norma es una propiedad relevante que sí sea permanente el daño que se causó o se ponga en riesgo la vida. Entonces, esto es lo que el Churrón y Bully nos quieren decir con la idea de propiedad relevante. Y justamente lo que ocurre en los casos de problemas lógicos es que se presentan en relación a estas propiedades relevantes, digamos, las propiedades que nos terminan definiendo si en un caso se aplica o no la norma, si se podría aplicar en otro,
o se podría aplicar, mejor dicho, se podría aplicar otra norma mejor al caso, a la situación que yo tengo que defender. Por ejemplo, me viene a ver la víctima y yo soy penalista y le tengo que ver qué norma le aplico. Es ahí donde puedo yo llegar a tener problemas de contradicciones. Entonces, las contradicciones normativas se presentan porque dos normas se refieren a las mismas circunstancias fácticas y son inconsistentes por ofrecer soluciones contrarias al mismo hecho. Y justamente lo que acá tenemos es que el mismo hecho ha sido definido, lo que entendemos por hecho acá, ha sido determinado por estas propiedades relevantes. Por supuesto, el hecho son las propiedades relevantes y las que no lo son, ¿no? Pero las propiedades relevantes son fundamentales para entender que tenemos un problema lógico. La inconsistencia de una norma, tenemos dos tipos de contradicciones, inconsistencias, tres tipos. Puede ser total parcial, ¿sí? Esto es cuando la totalidad de la solución, digamos, o cuando, mejor dicho, dos normas incluyen digamos, la misma situación fáctica de manera total. Por ejemplo, quizá con un ejemplo se ve mejor. Tomo el ejemplo de Nino, si no me equivoco acá. La importación de tractores, ¿sí? La norma A, abonará a la aduana un 10% de recargo sobre su precio, ¿sí? Entonces, el universo de casos, ¿cuál es? La importación de tractores. El resto es la consecuencia, ¿sí? Pero la norma siguiente, la norma B, que está por otro lado, ahí en el sistema normativo, nos dice que nos habla también de la importación de tractores, así, a secas. Queda exenta de recargo. Entonces, la inconsistencia total es cuando hay una coincidencia total del supuesto de hecho, ¿sí? Y hay una coincidencia en el supuesto de hecho total, y a la vez hay una contradicción, ¿sí? Una inconsistencia absoluta, podríamos decir, una incompatibilidad totalmente total, digamos, entre las dos soluciones jurídicas, ¿sí? Porque yo no puedo compatibilizar que haya un 10% de recargo o que el hecho quede exento de cualquier recargo. La total parcial, vamos a ver el ejemplo, la importación de cualquier vehículo tendrá un recargo del 10%, nos dice la norma A. Y la norma B nos dice, la importación de tractores quedará exenta de recargos. En la total parcial, lo que pasa es que se mantiene la inconsistencia en la consecuencia, ¿sí? En la sanción, podríamos decir, pero los supuestos de hecho no coinciden totalmente. Pueden coincidir, pero no siempre. Por ejemplo, la importación de cualquier vehículo, evidentemente, nos engloba un universo de casos mayor, pueden entrar distintos vehículos, y en cambio en la norma B, la exención, porque lo que está haciendo la norma B es eximir a determinados vehículos, se produce sobre los tractores, ¿sí? Entonces, hay una relación de coincidencia entre el supuesto de hecho y la norma A y la B, pero no es total, porque la norma B está siendo más específica y me está dejando al margen un segmento, podríamos decir, o una porción del conjunto de vehículos, que son los tractores, que no quedan incluidos en el recargo del 10%. Y acá vamos a ver un caso intermedio, que es el de la contradicción o la inconsistencia parcial. Los vehículos, la norma A nos dice, los vehículos importados estarán sujetos a recargos aduaneros, ¿sí? Y la norma B nos dice que los instrumentos para la producción agrícola están exentos de todo recargo, ¿sí? Entonces, los automóviles y motocicletas quedan claramente comprendidos en las normas, ¿sí? Porque no son vehículos importados, o sea, pueden ser vehículos importados, pero no son instrumentos de producción agrícola. Ahora bien, tenemos que los vehículos importados, ¿sí? Que vamos a ver, son a la vez instrumentos para la producción agrícola. Vamos a considerar algún segmento de ese universo de casos que puedan llegar a quedar en una zona de conflicto. Por ejemplo, el caso de los tractores. Esto, evidentemente,
lo que nos dice es que hay una coincidencia parcial en el supuesto de hecho, digamos, que nos enuncia tanto en la norma A como en la norma B, ¿sí? Lo que nos termina dando la idea de que va a haber un caso intermedio de normas en que no vamos a saber claramente a dónde ubicar, ¿sí? Vamos a ver cómo se solucionan las contradicciones normativas. Hay tres tipos de soluciones lógicas, ¿sí? Tenemos el principio del lex superior, ¿sí? Que los deberíamos entender más bien en términos subsidiarios, digamos, si no funciona el primero, debemos ir por el segundo, pero sí o sí tenemos que probar primero con el anterior, y así. Tenemos el principio del lex superior, el principio del lex posterior y el principio del lex specialis, ¿sí? El principio del lex superior nos dice que la norma con una jerarquía mayor, aun cuando hay una inconsistencia, debe, aun cuando, por ejemplo, aunque la inconsistencia sea total, supongamos, debe prevalecer o debe aplicarse la ley, o la ley con mayor jerarquía. Si este criterio no nos alcanza, porque las normas son de igual jerarquía, supongamos dos leyes del Congreso Nacional, tenemos que aplicar el siguiente principio, que es el principio del ex posterior, o sea, la norma que fue dictada con posterioridad en el marco de la idea del legislador racional, ¿no? Se debe entender que la última voluntad del legislador, a pesar de que no derogó la norma anterior, que era contraria, debe prevalecer justamente en el sentido de lo que dice la norma posterior, obviamente. Si las normas, que esto es bastante improbable, pero supongamos que las normas, la norma posterior fueron dictadas de manera simultánea, aunque también puede ser que no hayan sido dictadas de manera simultánea, y quizás el principio de ley specialis acá es un poquito más, depende del criterio que se utilice en términos lógicos, ¿no? Pero en todo caso lo que nos dice el principio de lex specialis es que debe prevalecer la norma que es más específica en cuanto a la regulación del supuesto de hecho, que es algo básicamente lo que vemos en los casos de acá de antinomias, de inconsistencias, perdón, que hemos estado analizando. Bueno, estas son las formas que van a ver ahí en el libro de cómo se resuelven las contradicciones. Esto está en NIR. Contradicciones axiológicas tenemos, son aquellas que se presentan cuando la solución, digamos, ya no son contradicciones en términos de normas, sino que lo que tenemos es una solución que el sistema le atribuye a un caso, ¿sí? Pero que según ciertas pautas valorativas, otro caso, ¿sí?, debería tener una solución diferente a la que se ha previsto para él. Básicamente es decir lo mismo, es decir, esto. Nosotros no estamos aplicando ahora la solución en términos solamente de las propiedades relevantes, por eso la importancia de las propiedades relevantes del caso, sino que además tenemos que agregar, ¿no?, la idea de una pauta o una norma, que esto a veces va a variar porque no siempre va a estar totalmente clara, una pauta que nos da un criterio para decir si esto es correcto o no es correcto en términos de valores. Por ejemplo, en materia de igualdad, ¿sí? Si yo considero que una norma, ¿sí?, o dos normas que tienen dos propiedades relevantes similares, pero una tiene una solución que es coherente con un principio de igualdad, supongamos, ¿no? Y la otra norma no, entonces lo que yo estoy pensando es que estas dos normas son axiológicamente incompatibles. ¿Por qué? Porque una norma tiene una solución que sí es adecuada en términos de una solución, por ejemplo, en favor de la igualdad, y la otra no lo está, entonces hay una contradicción. No en términos de la solución que estrictamente ha dado la norma o la consecuencia directamente, sí, o mejor dicho, no por las propiedades relevantes expresamente establecidas, sino por un criterio que no está expresamente en la norma, sino que proviene de una valoración que se puede decir se extrae de la norma, ¿no? Esto que hace, ya hemos visto, la dogmática también en general, que lo que hace es extraer
teorías o extraer principios de las normas a pesar de que no estén claramente establecidos, ¿sí? Y acá aparece algo similar, en el caso de las contradicciones, tenemos dos soluciones, dos soluciones contrarias que podrían haber sido similares si se hubiera aplicado el mismo criterio axiológico, la misma norma, por ejemplo, el valor de la igualdad, el principio de igualdad. Y en cambio, en las lagunas, lo que tenemos es la ausencia de una solución. No encontramos la solución. Acá yo retomo la cuestión del concepto de propiedad relevante. Básicamente, lo que nos va a decir, tenemos que distinguir entre laguna normativa y laguna axiológica. Hay dos lagunas diferentes. La laguna normativa es aquella que se presenta cuando el sistema no prevé la solución frente a la combinación de todas las propiedades relevantes del caso. Aquí es importantísimo tener presente esto. Las propiedades relevantes, ¿sí? Pueden estar construidas sobre una complejidad también, digamos, de hechos, ¿no? Por ejemplo, acá la propiedad relevante en el caso de las lesiones leves, es que no sea permanente ni ponga en riesgo su vida. Pero tengo dos condiciones acá para hacer que la situación, digamos, o la propiedad relevante esté presente, digamos. No tiene que ser permanente y tampoco tiene que poner en riesgo en la vida de la víctima, porque si se cumplen alguna de estas dos combinaciones, evidentemente ya no estoy en condiciones de sostener que hay una lesión leve. Lo que le importa aquí a los Churran y Bulligan es que de las combinaciones posibles, al fin y al cabo, no tenemos una solución clara del ordenamiento. Por ejemplo, vamos a salir del ejemplo de las lesiones leves, yo solamente para retomar la importancia de que la propiedad relevante puede ser compleja y se puede combinar. Las lagunas normativas tenemos el siguiente: los contratos deben ejecutarse salvo error y violencia. Tenemos dos normas aquí, o dos enunciados normativos. Los contratos deben ejecutarse salvo error y violencia, y los contratos celebrados con error de las partes son sin ningún valor. Estas son las dos normas que nosotros vamos a aplicar. Entonces, sabemos que los contratos celebrados sin error ni violencia pueden ser ejecutados. Pero, ¿qué pasa con los contratos celebrados solamente con violencia? Esa es la norma, lo que nos ha quedado como laguna. Porque tenemos dos normas, una es más general, la otra es un poquito más específica, y nos aclara que las normas celebradas con error, solamente con error, no pueden, no tienen valor. ¿Qué hacemos? Armamos esta tablita y vemos cuáles las distintas combinaciones en las propiedades relevantes, obviamente. El error y la violencia, o la falta de error y violencia, es una propiedad relevante. Entonces esto es lo que vamos a ir organizando para ir viendo las soluciones jurídicas posibles desde un punto de vista lógico. Entonces, acá yo señalo E y B, error, violencia, la rayita de ahí adelante es no o sin, F es facultado, o sea que si se puede, PH es prohibido. Si el contrato no tiene error y no ha tenido violencia, evidentemente se puede ejecutar, tiene valor. Si el contrato ha sido celebrado con error, aunque no haya sido celebrado con violencia, ¿ya? No se puede ejecutar, no tiene validez, ¿sí? Obviamente, como dice la primera norma, o se extrae claramente la segunda norma, si el contrato es celebrado con error y con violencia, obviamente no se va a poder ejecutar. Pero, ¿qué pasa si solamente fue celebrado con violencia y no fue celebrado con error? ¿Sí? Bueno, aquí tenemos una laguna normativa, no tenemos una solución clara, porque uno se pregunta por qué el legislador lo que hizo fue aclarar que en el caso de solamente error no iba a haber valor del contrato, y no hizo lo mismo con la violencia, ¿sí? Entonces, el intérprete no puede dejar esta segunda norma, que parece incluso hasta redundante, porque uno con la primera norma se quedaría con la idea de que si no hubo, que aunque hubiera habido solamente error,
hubiera habido solamente violencia, el contrato no tenía ningún valor. No, es una cuestión de interpretación, obviamente, pero lo cierto es que la nueva norma incorporada ya nos da la idea de que hay un nuevo universo de casos y lo tenemos que contemplar. Lo cierto es que al contemplar solamente la celebración de un contrato con violencia, pero no con error, no hay una solución expresa del sistema. No hay una solución que contemple ese caso. Kelsen, acá está una discusión, que si quieren la vemos rapidito, pero dice que las normas, las lagunas normativas como esta no existen en realidad, que siempre se pueden resolver con un principio que dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si solamente se había prohibido un contrato con error y violencia, se prohibió un contrato solamente con error, pero no se dijo nada de violencia, entonces hay que permitir, es facultativo o está permitido la ejecución de un contrato solamente con violencia. Alchurran y Bulligan no están de acuerdo con Kelsen en esto, y la discusión está en torno a qué quiere decir que todo lo que no está prohibido está permitido. Digamos, hay una idea, esto también tiene una fundamentación liberal, podríamos decir, que el Estado solamente nos va a prohibir lo que no podemos hacer, con normas claras, normas basadas en el principio de legalidad, y que todo aquello que no nos prohíbe el Estado a través del derecho va a estar permitido. Es un principio, justamente el principio de todo lo que no esté prohibido está permitido, pero además es una realización del valor máximo, digamos, de los estados liberales, que es la libertad humana, digamos, de los individuos. Entonces, no nos vamos a preguntar tanto por qué lo que lo que nos permite el Estado, sino qué es lo que nos ha prohibido. Y una vez que sabemos qué es lo que nos ha prohibido, ya sabemos que todo lo demás es nuestro, digamos, por decirlo así, y podemos ejercer esa libertad. Sin embargo, aunque este argumento suena bastante convincente en términos políticos, podríamos decir, en términos del valor de la libertad, en términos lógicos no es tan claro. ¿Por qué? Porque en términos lógicos, si permitido es equivalente, todo lo que no esté prohibido está permitido, si permitido es equivalente a no prohibido, el principio se vuelve una tautología, es decir, se vuelve una circularidad. Se vuelve, yo tengo que cambiar permitido por no prohibido, me termina quedando así la fórmula de Kelsen. Todo lo que no esté prohibido está no prohibido. ¿Sí? Entonces, esa circularidad, ¿cómo yo la resuelvo? ¿Cómo yo sé qué es lo que no está prohibido, está no prohibido? Es algo que no tengo un recurso para conocer realmente qué es lo que se ha prohibido, o qué es lo que no se ha prohibido. Desde otro punto de vista, dicen el Churran y Bullinger, puede ser que no he prohibido pueda querer decir que hay otra norma, que da una autorización positiva a hacerlo. Pero si entonces hay otra norma que nos da esa autorización, evidentemente no hay una laguna, porque hay una solución, es decir, entre estas dos normas nos ha faltado una tercera que no la hemos encontrado, no es que no exista, no la hemos encontrado. Lo que pasa es que acá esta es una laguna porque no existe la norma, no porque el intérprete no la encontró. Bueno, esas son las lagunas normativas, ¿sí? Son las que importan fundamentalmente a los conflictos entre reglas, es decir, a los conflictos entre los universos de caso planteados por propiedades relevantes y cuya solución está, digamos, claramente, o debería estar claramente establecido como recién vimos, ¿no? Que se puede desintegrar de esta manera. Las lagunas axiológicas, en cambio, son el otro tipo de lagunas, se presentan cuando, si bien las propiedades relevantes establecidas por la norma y las combinaciones, digamos, hay soluciones para este tipo de combinaciones, para todas esas combinaciones, pero acá vuelven a intervenir los criterios valorativos, que son principios superiores del sistema, ¿no? Por ejemplo, el valor de la igualdad, el valor de la libertad. Lo que vienen a mostrar estos principios es que la norma, cuando se formuló, ¿sí?, no incluyó todas las propiedades relevantes que eran necesarias, ¿sí?, para concebir aquellos casos, ¿sí?, que deberían estar contemplados bajo un principio determinado, ¿sí? Supongamos que alguien podría decir, aquí, ¿no?, los contratos deben ejecutarse salvo error y violencia, o salvo que una de las partes se haya aprovechado de la otra, podríamos decir, ¿no? Es un caso de dolo, podríamos decir, que no contempla ni el error ni la violencia,
Y el dolo va a decir alguien, pero ¿cómo puede ser que el dolo no esté contemplado aquí si evidentemente hay un principio superior del sistema que nos obliga, por ejemplo, a ser honestos, vivir honestamente? Usted ha visto el derecho romano, ¿no? Por ejemplo, hace poquito, o principios de esta clase, y dice, pero ¿cómo esa norma? Obviamente existe esa norma en los ordenamientos jurídicos, pero lo estoy poniendo como un ejemplo. Y por una cuestión valorativa, esa propiedad relevante debería haber estado presente en la descripción del hecho, y sin embargo no le está. Acá yo le agregué, bueno, justamente le agregué ese ejemplo. El caso siguiendo el ejemplo de las normas sobre la ejecución de los contratos, puede sostenerse que el sistema deja una laguna para el caso de contratos celebrados cuando una de las partes se aprovecha de la necesidad de otra, ¿no? O la engaña y demás. Bueno, la cuestión es la siguiente. En términos lógicos, evidentemente tenemos problemas, hay recursos para resolver estos problemas, pero no siempre obviamente son totalmente concluyentes. ¿Qué hacemos con los casos de... Acá yo les mostraba las formas de resolver los problemas de contradicciones. Y por ejemplo, que tampoco es que sea algo totalmente pacífico, ¿no? De que, como les decía recién, así como uno puede utilizarlos de forma escalonada a los principios, también podríamos decir que el lex specialis se podría aplicar siempre, o bueno, hay distintas incluso discusiones lógicas sobre el orden de estos principios y demás. Pero más allá de todo esto, incluso piensen ustedes el problema de la laguna axiológica, que es un problema que es bastante discutido, podríamos decir. No hay ejemplos muy claros, al menos desde el punto de vista lógico, acerca de cómo resolverlos. Entonces, evidentemente, lo que se conoce como reglas, que es lo que vamos a ver, que es justamente lo que está en discusión acá, puede contemplar lo que Working llama casos difíciles. Hart y Working en realidad llaman los casos difíciles. ¿Qué son los casos difíciles? Son estos casos en los cuales las respuestas, las soluciones jurídicas, no son evidentes. Entonces el intérprete y el que aplica el derecho se ve ante una disyuntiva, ante un dilema, de manera tal de que tiene que resolver de alguna manera una contradicción normativa, una laguna axiológica, ¿sí? O un problema de lenguaje, incluso un problema del lenguaje, y resolverlo no es de una manera sencilla, no es de una manera lineal, no es algo que quede en evidencia una vez que se ha solucionado. Lo que pasa es que acá había, ustedes recuerdan, la teoría de Hart era que venía como a complementar el modelo de las reglas primarias y agregaba las reglas secundarias, pero no deja de ser un modelo de reglas. El modelo de Hart es un modelo de derecho en el cual el derecho vigente, el derecho que se aplica, es un modelo de reglas. Ya vamos a ver por qué decimos de reglas. Pero en los casos difíciles, como estos de donde no nos queda tan clara cuál es la solución, o incluso cómo dejamos, digamos, convencido a la otra parte, o a las partes cuando uno es juez, lo que va a decir Hart, bueno, miren, en estos casos, cuando no hay una solución clara, y por lo tanto tenemos un caso difícil, el juez no puede aplicar las reglas que tenía, porque estas reglas tienen estos problemas. Hay mecanismos, pero tampoco son indiscutibles. Lo que va a hacer el juez es crear derecho ex post, es decir, una vez que el caso le llegó, las reglas no le alcanzan, las normas que tiene no le alcanzan, bueno, va a tener que crear una solución que no estaba contemplada claramente en la norma. Y entonces uno podría decirse, ¿pero eso lo va a hacer en todos los casos? No, va a decir Hart, esto lo va a hacer solamente en casos difíciles. En la mayoría de los casos, la mayoría de los casos son casos fáciles, son casos en los cuales uno ya sabe de antemano si la norma se aplica y si no se aplica. Pero bueno, hay casos en los que se presentan conflictos entre dos normas que se muestran muy, muy difíciles de resolver, y hay casos como las lagunas que, bueno, no hay una solución y no se puede resolver la laguna por otro medio. Entonces, Hart termina diciendo, yo soy positivista, creo en el origen de las normas, pero no me queda otra alternativa que, bueno, reconocer que la regla tiene una importancia, las propiedades relevantes, o como diría Nacho Rimulín, pero bueno, llega un límite y el juez tiene que crear la norma para ese caso y no queda otra alternativa. Y Working
va a decir en cambio, no, no es así porque, y acá se viene como un poco a desafiar la teoría positivista, que parecía bastante consolidada, sobre todo porque el análisis de Hart era muy crítico, incluso del positivismo, era como que venía a perfeccionar el positivismo. Working dice, no, no es así, porque estaría muy mal, digamos, sería una cuestión muy antiliberal venir a crear un derecho posterior, y vendría a implicar que el juez no sabe que, o sea, o vendría a ser, reconocer que el juez puede aplicar crear derecho después del caso, es lo mismo que decir que nadie tiene un derecho a ganar el juicio. Y si nadie tiene un derecho a ganar un juicio, ¿dónde están los derechos subjetivos de las personas, ¿no? Estos derechos en sentido subjetivo, como facultades, como atribuciones, como poderes. Básicamente los derechos del liberalismo clásico, ¿no? Este derecho a la libertad de expresión, el derecho a la propiedad privada, todos estos derechos, ¿dónde están si el juez al último va a terminar decidiendo en un dilema? Y bueno, ojalá que me toque un juez que realmente argumente bien, pero en definitiva yo no tenía un derecho antes del caso, sino que tengo que esperar, quizás no en el extremo de los realistas como Ross, sino, pero más o menos, en casos excepcionales, esperar hasta que el juez decida a ver si yo tenía derecho o no previamente. ¿Por qué? Porque en realidad Working va a decir que el derecho no solamente está integrado por normas o por reglas, más bien acá el término correcto es decir reglas, no normas, para distinguir, a veces algunos hablan de normas y reglas, pero Working dice no solamente el derecho está integrado por reglas, y en esto el positivismo no ha dado muchas soluciones, sobre todo por la tesis del origen de las normas. El derecho como integridad habla Working, esto lo van a ver quizá creo que está en la bolilla 7, ¿ya? Implica reconocer que a la par de las reglas hay también principios generales, ¿sí? En todo sistema jurídico. Estos principios generales ustedes podrán asociarlo con la idea de la dogmática. La diferencia entre Working y esa dogmática es que acá los principios no es que los crea teóricamente el científico jurista del dogmático, sino que Working va a decir, ustedes busquen los principios y están en el derecho. Lo que pasa es que no están escritos como las reglas, sino que, pero están. Eh, Disculpenme, a ver, porque quiero aclarar la distinción, no sé si está bien claramente entre reglas y... Bueno, ¿cuál es la diferencia entre las reglas y los principios? Bueno, las reglas, dice Working, se aplican al todo o nada, son las de las propiedades relevantes y una solución, si la propiedad relevante coincide, tengo que aplicar esa solución, si no, aplico otra norma. Y por lo tanto, si yo tengo un conflicto entre dos reglas, yo me tengo que poner a ver bien cuál es la regla que se aplica y cuál es la que no se aplica, y si no se aplica, esa regla se desplaza, se rechaza totalmente. En cambio, dice Working, con los principios no pasa lo mismo. Los principios son normas, son directrices, nos mandan a hacer algo, pero los principios no se desplazan unos a otros, sino que compiten a ver cuál es el que tiene más peso en un caso determinado. Él pone el ejemplo de un caso de los Estados Unidos que se discutió, que se resolvió en los Estados Unidos, creo que en la década del 60, Reed versus Palmer, en el cual un caso de estos típicos, de que un típico, no, de gabinete en estas situaciones, digamos, eh, el, el, el nieto quería heredar a su abuelo y comete, digamos, el homicidio del abuelo para poder heredar. Entonces, obviamente, de acuerdo a las reglas del ordenamiento jurídico, él tenía derecho a sucederlo, como era el heredero en ese momento, pero Working dice acá, no solamente tenemos la regla esta del derecho sucesorio, y por lo tanto el principio de sucesión, o de lo que sigue el derecho de sucesión, sino que también está el principio de que nadie se puede beneficiar de su propio dolo, ¿no? En términos jurídicos, hay un principio que no es necesariamente que esté regulado esa situación, en ese momento no estaba claramente establecido en la normativa que si matabas al causante no podías heredarlo, pero no hacía falta, dice Working, es evidente que nadie tiene derecho a heredar por su propio dolo, por su propia malicia, por su propio homicidio, su propio delito. Entonces, acá había dos principios, y no era que el principio podía desplazar a la regla sucesoria o la normativa sucesoria. Pero había dos principios, que era el principio de la propiedad o de la cuestión de la certeza del heredero, frente al principio de que nadie se puede beneficiar de su propio doble. Entonces, los principios no son iguales que las reglas,
sino que se pesan en un caso y en el otro, y es una cuestión de argumentación, dice Working, ver cuál principio le gana al otro, para ver realmente quién tenía el derecho antes. Y acá es claro, digamos, que si bien el caso es difícil, porque el sistema jurídico, en términos formales, no daba la solución, pero en términos de derechos, era evidente que el nieto no tenía derecho a heredar a su abuelo en este caso. Esta idea de integrar reglas y principios, que es el derecho como integridad del concepto de Working, se define por dos principios específicos, ¿sí? La integridad legislativa y la integridad judicativa, la de jurisdiccional. La integridad legislativa, que dice que tenemos que legislar, los legisladores tienen que crear las normas y derogar las normas y demás, mirando esta idea de permanente integridad, esta permanente conexión entre reglas y principios, ¿no? Tiene que haber una coherencia moral, porque los principios nos aportan eso, una idea de moralidad, algo que nos piden tanto los problemas de laguna axiológica, por ejemplo, que las propiedades relevantes estén de acuerdo y hayan previsto las distintas posibilidades para satisfacer todos los principios, ¿no? Lo que vimos recién con la laguna axiológica. El legislador tiene que tener esta visión de integridad, y también el juez, por eso también existe el principio de integridad judicativo. Que los jueces, cuando interpreten la legislación, hagan esto que hizo, por ejemplo, el tribunal en Reed versus Palmer, que no vean solamente el derecho sucesorio del nieto a heredar, sino que vean que el nieto obró con dolo, cometió el homicidio de su abuelo y encima pretendía heredar, y obviamente esto era eh, incompatible con una idea de moralidad que está presente. Esta es la idea de integridad de Working, que esa moralidad está en el derecho vigente, ¿no? No, ni siquiera es necesario irse a las teorías naturalistas, racionalistas y demás, sino simplemente ver cómo funcionan nuestras sociedades y ver que a veces vamos más allá del texto o de esta cuestión sistémica de las reglas conectadas a este modo tan lógico, tan del churrón y bullying, de sistematización estricta. A la vez tenemos principios de moralidad vigentes, ¿no? En la misma sociedad, más allá de si está bien, obviamente está mal que, el heredero atente contra la vida del causante, pero supongamos que el heredero tenía hijos, y bueno, hay una moralidad ahí que podríamos decir que para pasar esta persona es pobre y lo tuvo que matar. Bueno, evidentemente ahí la moralidad se complica, pero lo cierto es que van a decir, podría decir Working, estos principios generales sí están presentes en el sistema. Estos principios sí están presentes, pueden ser muchos, quizás no sean dos, quizás sean tres, quizás cuatro por caso, pero tanto el legislador como el juez lo tienen que tener en cuenta cada vez que aplican el derecho y cada vez que crean normas nuevas, ver esta idea de coherencia moral, de que estemos siempre manteniendo esta línea, que no sea solamente una cuestión de lenguaje o solamente una cuestión de lógica y ya está. A la vez, toda esta integridad, cómo se lleva a cabo, bueno, Working habla en la interpretación, en la aplicación del derecho, de que la tarea de los jueces, sobre todo, debe ser comparada con la idea de la cadena, de un modelo, digamos, un ejemplo, de cuando varios escritores, supongamos, se proponen escribir la misma novela, ¿no? Entonces, esa coherencia de moralidad, esa coherencia que se le imprimen las reglas del sistema que van a dictar, tiene que ser pensada como si los escritores, distintos escritores, fueran a escribir la misma historia, pero cada uno lo va a hacer a su manera, va a poner sus propias reglas, por decirlo así. Ahora bien, a medida que avancen los capítulos, cada capítulo nuevo va a tener que considerar los capítulos previos, ¿no? Básicamente los principios previos que ya se han ido consolidando en el sistema, en este caso en la historia, en la novela. Y esto es básicamente el ejemplo o la figura que da Working para explicar esto de la idea, sobre todo del principio de integridad adjudicativo, porque está pensando en un modelo anglosajón, bueno, estadounidense. Working es un autor, no es inglés, es estadounidense, pero tiene un sistema de common law, de la historia de X, que no tienen una legislación o un sistema judicial más bien similar al nuestro en la aplicación de las normas, sino más bien donde el precedente, ¿no? Las reglas que se obtienen generales, que se obtienen de los fallos, de las sentencias de los jueces anteriores, tienen mucha influencia en la decisión de los casos. Entonces, bueno, evidentemente ellos creen que, Working, perdón, cree puntualmente en que esta cadena de los jueces, o que la cadena de la novela,
va a preservar esta idea de la coherencia moral y de la integridad entre del derecho, sobre todo entre reglas y principios. Como ven, como más o menos sacar de conclusión de esta teoría de Dworkin, es como un golpe, no es un golpe último, pero hace 40 años que salió la obra de, casi 40, casi 50 años que salió la obra de Dworkin, Los derechos en serio, en que trabaja este tema, y ha sido realmente un debate muy, muy grande al positivismo de Hart, que bueno, tampoco era muy anterior, era de los 60 el libro de Hart, pero tanto Hart como Dworkin no han sido abandonados en la discusión, o sea, cada uno tiene sus defensores, podríamos decir así, y es muy interesante porque si bien también está Kelsen, están los autores del positivismo, Hart ha sido muy influyente en el último tiempo, y Dworkin también, obviamente, para muchísimos otros autores y toda una discusión. Bueno, hasta acá llegaríamos. Yo lo que no perdonen si por ahí he ido un poquito rápido, pero también quería que avanzáramos en estas cuestiones más, ¿cómo decirles? Hacer hincapié en qué es lo importante, ¿no? Bueno, no sé qué podríamos agregar, se ha hecho extenso, pero bueno, en principio espero que les sirva para el estudio. Como les dije, el estudio es individual, en la realidad, tanto en cuarentena como en no cuarentena, cada uno tiene sus procesos, cada uno tiene sus métodos, y bueno, la idea es que siempre la tutoría, un debate con otro compañero o compañera y demás, nos sirve para intercambiar posiciones, comprensiones. A veces un mismo autor lo podemos comprender de diversas maneras. Y bueno, estos temas son bastante teóricos, hay que tener cuidado a veces en no avanzar si no hemos entendido bien lo que ya hemos visto. Así que bueno, la idea era poder tener este espacio, y bueno, espero que sirva. A pesar de que lamentablemente es tan amplio todo, y incluso en la misma exposición han quedado temas fuera. Yo he pensado estos meses que ha sido lo que más han pedido ustedes también, lo que me ha llegado, que es lo que estaba siendo necesario. Bueno, muchas gracias. Laura, no sé. César, la verdad Muchas que ha gracias. estado excelente la explicación, en general estuvo súper clara, súper concisa, algo que te digo siempre, ha estado genial. Me parece que hoy todos se han ido con un verdadero repaso de la materia de las unidades centrales y sobre todo esta primera parte. Muchísimas gracias nuevamente. Chicos, tenemos la clase grabada, así que se las vamos a estar pasando también. Sí. Em, la verdad que estuvo excelente. Siempre nos llegan muy buenas críticas cuando terminamos una tutoría Bueno, con César. Así que gracias a todas y bueno. todos por sumarse. Muchos éxitos Yo en para todo esta caso lo que semana. les pediría, espera que más adelante, es que dejen lo que por ahí haga falta agregar. Eso me serviría mucho, la verdad. Porque ya es verdad que yo les pregunté al inicio y por ahí no hay tiempo ya de definirlo, porque además uno puede estar más por una cuestión y por otra. Pero si más o menos lo vamos viendo, y lo van haciendo llegar, si hoy Perfecto, las perfecto. redes lo podemos intercambiar. Podemos Estaría ir muy bueno, me viendo. parece que sería lo más útil. Perfecto, me parece igual. Así ya venimos con un temario a los que más les interesa saber, a la mayoría. Bueno, César, muchísimas gracias nuevamente y gracias a todas y todos por sumarse. Y bueno, éxitos en el inicio de clases y nos estaremos viendo nuevamente en una próxima a inicios de septiembre, más o menos. Muchas gracias. Chao, que anden bien, hasta luego.